cuando mi hijo me miró a los ojos y dijo: «Ahora quien manda en tu cuerpo soy yo», entendí que mi silla de ruedas no era solo una prisión física. Me convertí en rehén del monstruo que yo misma había creado. Pero el fuego tiene una forma interesante de liberar a personas como yo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué inmensa alegría poder estar aquí con ustedes hoy. Soy Neida Aparecida Figueroa, tengo 73 años bien vividos. Nací en el pequeño pueblo de Tlacotalpan, en la costa de Veracruz, pero hoy vivo aquí, en Xalapa, también en Veracruz. El mar siempre formó parte de mi vida, ¿saben? Incluso cuando pensaba que nunca más sentiría la brisa marina en mi rostro. Hoy, gracias a Dios y a los ángeles que se cruzaron en mi camino, formo parte de un maravilloso grupo de básquetbol adaptado para personas con discapacidad. Sí, mis queridos, esta abuelita juega básquetbol en silla de ruedas. ¿Quién lo diría, verdad? 3 veces por semana me encuentro con otras personas que, como yo, descubrieron que las limitaciones físicas no significan el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. Nuestro equipo, las Sirenas del Golfo, reúne a mujeres de todas las edades. Yo soy la mayor del grupo, la abuelita del equipo, como me llaman cariñosamente. Comencé en el básquetbol en silla de ruedas hace apenas 5 años, cuando una trabajadora social del centro de rehabilitación me invitó a conocer el proyecto. Yo, que apenas salía de casa, que pensaba que mi vida había perdido el sentido, encontré en las canchas una razón para sonreír nuevamente. Aquí, desde donde estoy grabando este video, puedo ver por la ventana el gimnasio donde entrenamos. Es un lugar sencillo, pero para mí es un palacio de liberación. Las paredes verdes ya han visto muchas lágrimas, tanto de dolor como de alegría. En la pared, nuestros trofeos de campeonatos regionales brillan como estrellas, recordándonos que somos capaces de mucho más de lo que el mundo espera de nosotros. Antes de continuar mi historia, quisiera pedirles que me den ese like especial y se suscriban al canal. Cada suscripción es como un abrazo virtual que recibo. Y Dios sabe cuánto necesito esos abrazos después de todo lo que he pasado. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están escuchando y en qué momento del día encontraron a esta abuelita. ¿Tomando café por la mañanita, después de la comida con esa siestecita llegando? ¿O ya de nochecita envueltos en la cobijita? Leo todos los comentarios, ¿eh? Me hace muy bien saber quiénes son ustedes y cuándo sacan un tiempito para escuchar mis historias. Vamos a crear una cadena de cariño. Pero hoy, mis queridos, no vine solo para hablar del básquetbol. Vine para contar cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer fuerte e independiente acabó presa en una silla de ruedas, a merced de quien debería protegerla. Es una historia difícil de contar, pero necesito compartirla, porque sé que muchos de ustedes tal vez estén pasando por situaciones parecidas o conozcan a alguien que esté pasando por algo similar. No siempre fui esta señora de cabellos blancos que juega básquetbol. Antes de la silla de ruedas, antes del fuego que cambió mi vida, yo era otra persona, una mujer que no imaginaba cómo su vida podría dar un vuelco en un instante. Y es esa la historia que quiero contar hoy. Desde el principio, desde cuando todavía podía caminar con mis propias piernas y no sabía que mi propia sangre se convertiría en mi carcelero. Mi historia comienza allá atrás, en los tiempos en que todavía corría descalza por los caminos de tierra de mi infancia. Nací en Tlacotalpan, en el año 1952, en una casita sencilla de madera, de esas que crujen cuando el viento fuerte de la costa sopla. Mi padre, Laudelino Figueroa, era pescador artesanal, de esos que conocen el mar como la palma de su mano, hombre de pocas palabras, pero de corazón enorme. Mi madre, Olivia Pacheco Figueroa, era costurera y hacía la ropa más bonita de la región. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero tan delicadas cuando pasaban por las telas. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, después venía Arlindo, 2 años menor, Zenaida, 4 años después de mí, y el pequeño Durval, que llegó cuando yo ya tenía 7 años.
Nuestra casa quedaba en una elevación desde donde se podía ver el mar de Tlacotalpan. Era una construcción sencilla, con 3 cuartos pequeños, una sala que también servía de comedor y una cocina con fogón de leña que mantenía todo calientito en invierno. El patio era grande, con árboles de guayaba, naranja y guamúchil. Al fondo, mi padre mantenía una huerta que era nuestro orgullo. También teníamos gallinas y un perro llamado Pirata, que había perdido una pata en un accidente, pero era listo como un zorro. La vida era sencilla, pero nunca pasamos necesidad. Nos despertábamos con el canto del gallo antes incluso de que saliera el sol. Mis hermanos y yo ayudábamos en las tareas desde temprano. Mientras mi padre salía al mar, antes incluso de que el cielo aclarara, mi madre preparaba el café y organizaba el día. Yo ayudaba a cuidar de los hermanos menores y a mantener la casa en orden. A los 10 años ya sabía hacer unos frijoles que eran elogiados incluso por los vecinos. Los juegos de la época eran sencillos, pero llenos de alegría. Corríamos descalzos por la arena de la playa, hacíamos trompos de madera que mi padre nos enseñaba a esculpir. Jugábamos a la pelota con materiales improvisados y volantes hechos de hojas de maíz. En las noches de verano, nos reuníamos con otros niños para escuchar las historias de La Llorona y el Nahual, figuras del folclore local que nos hacían temblar de miedo y emoción al mismo tiempo. Mi mejor amiga era Ivonete, hija de don Teodoro, dueño de la única tienda de abarrotes de nuestra zona. Pasábamos horas inventando juegos a la orilla del mar, recogiendo conchitas y soñando con el futuro. Cuando crezca, voy a ser maestra y enseñar a todos los niños de Tlacotalpan, decía ella. Yo siempre respondía, y yo voy a tener una casa grande, donde todo el mundo pueda entrar y salir a voluntad. En la escuela, una construcción de madera con apenas 2 salones grandes, estudiábamos todos juntos, niños de varias edades. La maestra Hortensia era rigurosa, pero justa. Fue ella quien despertó en mí el gusto por la lectura, trayendo libros usados que conseguía en la ciudad grande. Neid tiene buena cabeza para los estudios, le decía a mi madre en las reuniones escolares. Fue también en la escuela donde comencé a notar las diferencias sociales. Mientras algunos niños tenían cuadernos nuevos y lápices de colores, nosotros usábamos cuadernos reaprovechados y compartíamos los lápices entre hermanos. Nunca me sentí menos por eso, pero comencé a soñar con una vida donde pudiera tener más opciones. La religiosidad era fuerte en nuestra familia. Mi madre era devota de la Virgen de la Candelaria, patrona de los pescadores, y nos llevaba a la iglesita local todos los domingos. La fiesta de la Virgen en febrero era el evento más esperado del año. Las casas quedaban adornadas, la gente vestía sus mejores ropas y la procesión, con el estandarte de la Virgen, pasaba por todas las calles. Mi padre, aunque era un hombre reservado, participaba activamente, ayudando a cargar el anda con la imagen de la Virgen. Cuando yo tenía 11 años, hubo una terrible tormenta que casi se lleva a mi padre. Su barca volcó y quedó a la deriva por casi un día entero. Cuando finalmente lo rescataron, estaba deshidratado y con hipotermia. Pasamos 2 días en vigilia junto a su cama, hasta que la fiebre cedió. Fue en ese momento que hice una promesa silenciosa a la Virgen. Si mi padre se recuperaba, yo cuidaría de mi familia para siempre, con toda la dedicación posible. Y fue lo que hice. Desde temprano, asumí responsabilidades que no siempre correspondían a una niña de mi edad. Cuidaba de mis hermanos, ayudaba en las tareas domésticas y aún encontraba tiempo para los estudios. Mi madre decía, Neid nació con espíritu de liderazgo. Esta niña llegará lejos. Lo que no sabía era que ese sentido de responsabilidad, esa necesidad de cuidar de todos a mi alrededor, un día se volvería contra mí de manera cruel. Porque fue así, cuidando de los demás antes que de mí misma, que acabé criando al hombre que se convertiría en mi carcelero, mi hijo Juvenal. Pero en aquella época yo era apenas una niña llena de sueños, corriendo descalza por la playa de Tlacotalpan, sin imaginar los caminos tortuosos que la vida me reservaba. Cuando cumplí 12 años, mi padre consiguió un trabajo mejor en un barco más grande, que pescaba en alta mar.
El salario era bueno, pero pasaba semanas lejos de casa. Fue cuando comencé a asumir aún más responsabilidades, convirtiéndome casi en una segunda madre para mis hermanos. Y así, entre las responsabilidades precoces y los juegos en la playa, mi infancia se fue despidiendo, dando paso a una adolescencia que traería nuevos desafíos y decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de mi historia. Cuando cumplí 16 años, mi vida tomó un rumbo inesperado. El hijo del dueño de la pescadería, Eustaquio, un joven de 22 años, comenzó a mandarme recados y pequeños regalos. Era un hombre trabajador y respetado en la comunidad. Mi padre, al principio, no le gustaba la idea. «Ella es muy joven», le decía a mi madre, que respondía, «pero es un buen partido, Laudelino. La familia tiene posesiones». Yo, en el auge de la juventud, me sentía halagada con las atenciones. Después de 6 meses de noviazgo vigilado, con derecho a visitas en casa los domingos y paseos siempre acompañados, vino la petición de matrimonio. Recuerdo la cena especial que mi madre preparó con pescado fresco y arroz bien sazonado. Eustaquio apareció todo arreglado, cabello peinado con brillantina, trayendo un pequeño anillo de compromiso. «Quiero hacer de su hija una mujer de respeto», le dijo a mi padre, que asintió con la cabeza, escondiendo la emoción que solo más tarde, en el patio, me demostraría. «Mereces toda la felicidad del mundo, hija mía». Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de la Virgen de la Candelaria. Me fui a vivir a la casa que Eustaquio había construido, no muy lejos de la casa de mis padres. Al principio, todo era flores. Él trabajaba duro en la pescadería de su padre, y yo cuidaba de la casa con el mismo celo que había aprendido con mi madre. Los fines de semana recibíamos visitas o íbamos a la playa. La vida parecía un sueño realizado. Con casi 1 año de casada, quedé embarazada de Juvenal. Fue un embarazo difícil, con náuseas fuertes que me dejaban en cama por días. Eustaquio se mostró paciente al principio, pero con el pasar de los meses comenzó a quejarse de la comida que no estaba lista, de la casa que no estaba arreglada como a él le gustaba. «Tienes que esforzarte más, mujer. El embarazo no es una enfermedad», decía mientras yo intentaba esconder las lágrimas. Mi madre percibía mi tristeza cuando venía a visitarnos, pero yo siempre disimulaba. «Es solo el cansancio del embarazo, mamá. Todo está bien». Juvenal nació en una noche de tormenta después de 18 horas de parto. Un niño grande de casi 4 kilos, con los ojos del padre y mi nariz. Cuando lo tomé en brazos por primera vez, me prometí a mí misma que él tendría todo lo que yo no tuve. Estudios completos, una casa confortable, oportunidades que yo jamás soñé para mí. En los primeros meses, Eustaquio parecía orgulloso del hijo, exhibiéndolo a los amigos de la pescadería, pero pronto volvió a irritarse con mi dedicación al bebé. «Parece que solo existe el niño ahora. ¿Y yo? ¿Quién me cuida a mí?», cuestionaba, dando un portazo al salir para el trabajo. Fue cuando Juvenal tenía poco más de 1 año que noté las primeras señales de que algo estaba mal con Eustaquio. El olor a tequila en el aliento cuando volvía tarde, las manchas de labial en la camisa que intentaba esconder, el dinero que comenzó a faltar para los gastos de la casa. Una noche de sábado, llegó ebrio, tambaleándose y gritando mi nombre. Juvenal despertó asustado, llorando. Intenté calmar la situación, pero Eustaquio estaba fuera de sí. «Tú y ese mocoso arruinaron mi vida», gritó, rompiendo un jarrón que habíamos recibido de regalo de boda. Fue la primera vez que sentí miedo real de él. La situación solo empeoró con el pasar de los meses. Eustaquio bebía cada vez más, gastaba el dinero en juego y otras mujeres. Comencé a hacer pequeños trabajos de costura, como mi madre me había enseñado, para complementar el ingreso que él cada vez menos traía a casa. Cuando Juvenal cumplió 3 años, la pescadería del suegro quebró. El viejo había confiado demasiado en el hijo, que desviaba dinero para sus vicios. De repente, estábamos sin la principal fuente de ingresos. Fue cuando tomé la decisión de volver a la casa de mis padres en Tlacotalpan, llevando a Juvenal conmigo. Yo no voy a ese fin del mundo. Prefiero intentar la vida en Veracruz,
dijo Eustaquio cuando anuncié mi decisión. En el fondo, sentí un inmenso alivio. Sería una oportunidad de comenzar de nuevo sin el peso de aquel matrimonio que se había convertido en una carga. Volví a la casa de mis padres como una derrotada, pero ellos me recibieron con los brazos abiertos. «Hija, esta casa siempre será tu puerto seguro», dijo mi padre mientras mi madre ya preparaba el cuarto para mí y para Juvenal. Los primeros meses de regreso fueron de adaptación. Juvenal extrañaba a su padre, por más ausente que Eustaquio hubiera sido. «¿Dónde está papá?», preguntaba con frecuencia, y mi corazón se encogía al responder. «Papá está trabajando lejos, hijo». Conseguí un empleo en la única escuela de la región como conserje. No era mucho, pero me permitía contribuir en casa y aún guardar un poco para el futuro de Juvenal. Mi madre lo cuidaba mientras yo trabajaba, llenándolo de mimos e historias. Fue en esa época que comencé a notar las primeras señales de que Juvenal sería un niño difícil. A los 4 años ya tenía accesos de rabia que asustaban incluso a mi padre. Rompía juguetes a propósito, maltrataba a los animales del patio, y cuando era contrariado, tenía crisis de llanto que duraban horas. «Ese niño necesita un padre», decía mi madre preocupada. «No es falta de padre ni madre, es la sangre de Eustaquio que corre en él», respondía yo, cada vez más preocupada con el temperamento de mi hijo. Cuando Juvenal cumplió 7 años, recibí la noticia de que Eustaquio había muerto en un accidente de coche en Veracruz. Estaba ebrio y chocó de frente con un camión en la carretera. Lloré, no por el hombre en que se había convertido, sino por el sueño que habíamos perdido. Decidí no llevar a Juvenal al entierro. En vez de eso, le conté que su padre se había ido a vivir con Dios. Él se quedó en silencio por un largo tiempo y después dijo algo que me heló el alma. «Ahora soy el hombre de la casa, ¿verdad, mamá?». A medida que Juvenal crecía, su comportamiento se volvía más preocupante. En la escuela era aislado, con pocos amigos. Los maestros siempre me llamaban para quejarse de su agresividad con los compañeros o de su negativa a seguir reglas. En casa se volvía cada vez más exigente, queriendo ropa y juguetes que yo apenas podía pagar. «Necesitas ponerle límites a ese niño», aconsejaba mi padre, ya envejecido y cansado. Yo lo intentaba, pero siempre acababa cediendo. Era como si intentara compensar la ausencia del padre, el cambio a la casa de los abuelos, todas las dificultades que él enfrentaba por mi culpa, o así lo pensaba yo. Cuando Juvenal tenía 15 años, mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante. Fue un golpe duro para todos nosotros, pero especialmente para mi madre, que se deterioró rápidamente tras la pérdida del compañero de toda la vida. 6 meses después, ella también nos dejó después de una neumonía que su cuerpo debilitado no consiguió combatir. De repente, éramos solo yo y Juvenal en la vieja casa de madera a orillas del mar. La herencia no fue mucho más allá de la casa y algunos ahorros que mis padres habían guardado a lo largo de la vida. Con el dinero, conseguí abrir un pequeño taller de costura en la sala de la casa, transformando lo que aprendí con mi madre en nuestro sustento. Juvenal, entonces con 16 años, mostraba cada vez más rasgos del padre. El gusto por la bebida comenzó temprano, así como las malas compañías. Abandonó la escuela en el primer año de preparatoria, a pesar de todos mis esfuerzos para mantenerlo estudiando. «El estudio no da dinero, mamá». «Mira, tú estudiaste y sigues pobre», decía con esa mirada de desprecio que se volvería tan familiar en los años siguientes. Una noche, Juvenal llegó tarde, ebrio, como su padre solía estar. Al verlo tambaleándose por la sala, tuve una terrible visión de Eustaquio. La misma postura, la misma mirada vidriosa, hasta la forma de arrastrar las palabras era idéntica. Intenté ayudarlo a llegar al cuarto, pero él me empujó con fuerza. «Déjame, mujer, no necesito tu ayuda», gritó exactamente como lo hacía su padre. En aquel momento percibí que estaba reviviendo la pesadilla de mi matrimonio, pero esta vez con mi propio hijo. En los años que siguieron, Juvenal entraba y salía de empleos temporales, nunca fijándose en nada. El dinero que ganaba iba para la bebida y para impresionar a novias pasajeras.
Yo continuaba manteniendo la casa con mi trabajo de costura, que gracias a Dios tenía buena clientela en Tlacotalpan. Cuando él cumplió 23 años, vino con la noticia de que quería intentar la vida en Xalapa, donde un amigo había conseguido trabajo en el mercado. Allá hay más oportunidades, mamá. Aquí en este fin del mundo no se puede crecer en la vida. Parte de mí quería que se fuera, que encontrara su camino lejos de mí, que tal vez la distancia lo hiciera madurar. Otra parte temía por lo que le sucedería solo en una ciudad más grande. Al final, decidí apoyarlo, vendiendo algunas joyas que eran de mi madre para darle un comienzo de vida. Juvenal partió en una mañana de marzo, llevando una maleta de ropa y el dinero que conseguí juntar. «Mandaré por ti cuando esté establecido», prometió en la terminal de autobuses, en un raro momento de cariño. Durante 6 meses recibí llamadas esporádicas y algunas cartas. Decía que estaba trabajando en el mercado, compartiendo casa con amigos, que la vida estaba mejorando. Después, las llamadas fueron haciéndose más raras. Las cartas dejaron de llegar. Cuando conseguía hablar con él, siempre tenía una excusa. «Estoy sin tiempo, mamá. La vida aquí es agitada». Entonces, en una noche lluviosa, casi un año después de su partida, Juvenal apareció en la puerta de nuestra casa en Tlacotalpan. Estaba delgado, abatido, con ojeras profundas. «Perdí el empleo, mamá. Las cosas no salieron bien». Acogí a mi hijo de vuelta, como siempre hice. Me contó una historia confusa sobre injusticias en el trabajo, compañeros que lo traicionaron, un jefe que no reconocía su valor. Pero por los amigos en común que teníamos en Xalapa, supe que la verdad era otra. Borracheras, faltas constantes, dinero prestado y nunca devuelto. Fue cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Resolví vender la casa en Tlacotalpan y mudarme a Xalapa con Juvenal. Era una ciudad más grande, con más oportunidades para mi taller de costura, y yo podría vigilarlo, ayudarlo a enderezarse. «¿Estás loca? ¿Vender la casa de los abuelos?», cuestionó cuando le conté mi plan. Pero en el fondo de sus ojos vi un brillo calculador. Juvenal sabía que la casa tenía valor y que en Xalapa ese dinero podría proporcionar una vida más confortable que la que llevábamos. En 1996, a los 44 años, vendí la casa donde crecí y me mudé con Juvenal a Xalapa. Compramos una casa pequeña, pero confortable, en un barrio sencillo, no muy lejos del centro. Con el dinero que sobró, monté un taller mejor equipado y aún conseguí comprar un coche usado para Juvenal, con la esperanza de que eso lo ayudara a conseguir un empleo estable. En los primeros meses, él realmente parecía estar intentándolo. Consiguió trabajo como repartidor en una distribuidora de bebidas. Irónico, considerando su problema con el alcohol. Salía temprano, volvía al final de la tarde y durante algún tiempo pensé que el cambio había sido positivo para los dos. Mi taller también prosperaba. La clientela crecía cada mes y comencé a sentirme realizada profesionalmente por primera vez en la vida. Poco a poco, fui haciendo amistades en el vecindario y en la iglesia local, construyendo una red de apoyo que hacía mucho no tenía. Fue en esa época que conocí a Geraldina, una señora viuda que se convirtió en mi mejor amiga en Xalapa. Fue ella quien primero me alertó sobre Juvenal. «Nate, sé que es tu hijo y lo amas, pero lo he visto saliendo de la cantina de la esquina, tambaleándose casi todos los días». Yo quería negar, decir que ella estaba equivocada, pero en el fondo sabía que era verdad. Las señales estaban ahí. El aliento disfrazado con mentas, el dinero que desaparecía misteriosamente del cajón donde guardaba el dinero del taller. Las discusiones cada vez más frecuentes cuando lo confrontaba. En una noche de domingo, después de una comida en que Juvenal casi no tocó la comida y salió luego después, decidida a confirmar mis sospechas, fui hasta la cantina que Geraldina había mencionado. Me detuve del otro lado de la calle, observando discretamente. Mi corazón se hundió cuando vi a mi hijo, ya visiblemente alterado, riendo alto con un grupo de desconocidos, pagando rondas con lo que ciertamente era el dinero que faltaba en mi taller. Volví a casa devastada, sin saber qué hacer.
Esa misma noche, Juvenal llegó tarde, más ebrio que nunca. Cuando intenté conversar, él explotó. Me seguiste, ahora te convertiste en espía. Ya no tengo edad para ser vigilado como un chiquillo. La discusión escaló rápidamente. Por primera vez, Juvenal levantó la mano contra mí, deteniéndose a centímetros de mi rostro. Un día vas a ver, un día me necesitarás y ahí veremos quién manda en esta casa. Aquella amenaza velada quedó resonando en mi cabeza por días. Intenté conversar con él cuando estaba sobrio, sugerir ayuda profesional, incluso amenacé con cortar su acceso al dinero. Nada sirvió. La situación solo empeoraba cada día. Fue cuando decidí tomar una actitud más drástica. Conversé con el dueño de la distribuidora donde Juvenal trabajaba, exponiendo mi preocupación. El hombre, que era padre y abuelo, comprendió la situación y prometió dar un ultimátum a Juvenal. O se trataba o perdería el empleo. El plan salió mal. Cuando fue confrontado por el jefe, Juvenal simplemente renunció y volvió a casa furioso, culpándome por destruir su vida. A partir de aquel día, él dejó de fingir que buscaba empleo. Pasaba los días durmiendo y las noches bebiendo, mantenido por mi trabajo en el taller. Intenté de todo: conversaciones, súplicas, amenazas de expulsarlo de casa. Nada funcionaba. Juvenal sabía que yo jamás tendría el coraje de ponerlo en la calle. El vínculo entre madre e hijo, por más tóxico que fuera, era demasiado fuerte para romper. Y entonces, en una mañana aparentemente común de 2001, ocurrió el accidente que lo cambiaría todo. Yo estaba camino al mercado, atravesando una calle movida de Xalapa. Fue todo muy rápido. Un coche a alta velocidad, el ruido del frenazo, el impacto violento. Solo recuerdo volar por los aires y después oscuridad. Desperté 3 días después en el hospital con tubos y aparatos por todas partes. La primera persona que vi fue Geraldina, mi amiga, con ojos rojos de tanto llorar. «Gracias a Dios despertaste, querida», dijo, sosteniendo mi mano. Fue ella quien me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. La columna había sido gravemente dañada en el accidente. Yo nunca más caminaría. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, 2 meses después del accidente, Juvenal estaba allí para recogerme. Por primera vez en años, parecía sobrio y responsable. «Voy a cuidar de ti, mamá». «Puedes contar conmigo», dijo, empujando la silla de ruedas por el pasillo del hospital. En aquel momento, confieso que sentí una pizca de esperanza. Tal vez la tragedia hubiera servido para algo. Tal vez mi hijo finalmente maduraría. Los primeros días en casa fueron difíciles, pero soportables. La casa no estaba adaptada para una silla de ruedas. Los pasillos estrechos, el baño pequeño, escalones en la entrada. Cada centímetro representaba un nuevo desafío. Juvenal hizo algunas adaptaciones improvisadas. Una rampa de madera en la entrada, barras instaladas en el baño, muebles apartados para dar paso a la silla. No era perfecto, pero mostraba un esfuerzo que no veía en él hace mucho tiempo. Geraldina venía todos los días a ayudarme, principalmente con el baño y el cambio de ropa, tareas más íntimas que todavía no me sentía cómoda dejando para mi hijo. «Está diferente, Geraldina». Creo que finalmente creció. Comenté con ella cierta tarde mientras me ayudaba a vestir. Mi amiga hizo una pausa antes de responder. «Ojalá que sí, Neid, pero mantente alerta. Las personas no cambian de la noche a la mañana». El taller de costura, que era mi sustento, quedó cerrado desde el accidente. Las clientas más antiguas llamaban preguntando cuándo volvería a trabajar, y yo siempre decía que sería pronto, en cuanto me adaptara a la nueva condición. En el fondo, no tenía certeza si algún día conseguiría volver a coser como antes. Fue cerca de 1 mes después de mi regreso a casa que percibí los primeros cambios en el comportamiento de Juvenal. El alcohol, que parecía haber desaparecido en los primeros días, volvió sigilosamente. Primero era solo una cerveza durante la cena, después 2, 3. Pronto estaba nuevamente llegando tarde, con el aliento característico de quien pasó horas en la cantina. Una mañana desperté con mucha sed.
Llamé a Juvenal varias veces, pero no obtuve respuesta. Intenté alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche, pero estaba demasiado lejos. Después de mucho esfuerzo, conseguí arrastrarme hasta la silla de ruedas al lado de la cama. Una maniobra dolorosa que los fisioterapeutas me habían enseñado en el hospital. Rodé hasta la cocina con dificultad por los pasillos estrechos. Juvenal estaba allí desmayado sobre la mesa, una botella vacía de tequila al lado. Intenté alcanzar el grifo para llenar un vaso, pero el fregadero quedaba demasiado alto para mi posición en la silla. Frustrada y con sed, llamé a mi hijo una vez más alto. Él levantó la cabeza, ojos inyectados, y me miró como si no me reconociera. «¿Qué pasó ahora?», refunfuñó, la voz arrastrada. «Necesito agua, hijo, no alcanzo el grifo». Él se levantó tambaleándose, llenó un vaso y prácticamente lo tiró en mi regazo, derramando la mitad del agua. «Listo, ahora déjame dormir». Y volvió a apoyar la cabeza sobre los brazos. Aquella fue la primera vez que sentí el peso real de mi nueva condición. No era solo la parálisis de las piernas lo que me limitaba. Era estar a merced de alguien como Juvenal. En las semanas siguientes, la situación solo empeoró. El dinero que había guardado se estaba acabando, y sin el taller funcionando, no había nuevos ingresos. Juvenal comenzó a quejarse cada vez más de los gastos, especialmente con los medicamentos y los pañales que yo necesitaba usar. «¿Sabes cuánto cuesta todo esto? ¿De dónde crees que viene el dinero?», gritaba, blandiendo una receta médica. Yo intentaba explicar que había unos pequeños ahorros, que podríamos vender algunas máquinas del taller que ya no usaba, pero él no escuchaba. Una tarde, Geraldina llegó para visitarme y encontró la casa en estado deplorable. Yo estaba con la misma ropa desde hacía 3 días, hambrienta y deshidratada. Juvenal había salido la noche anterior y no había vuelto. «Dios mío, Neid, ¿qué está pasando aquí?». Ella corrió para darme agua, limpiar mi rostro con una toalla húmeda. «¿Por qué no me llamaste?». Mostré el teléfono que había sido movido a un estante alto, completamente fuera de mi alcance. Dijo que la cuenta estaba muy alta, que yo me quedaba llamando a todo el mundo. Geraldina me ayudó a bañarme, me vistió con ropa limpia e improvisó una comida con lo poco que encontró en el refrigerador casi vacío. «Esto no puede continuar, Nate. Necesitas ayuda profesional, no este tipo de cuidado». Pero lo que ella no entendía era que yo no tenía opción. La pensión por invalidez aún no había salido y el poco dinero que quedaba apenas alcanzaba para los medicamentos. Depender de Juvenal no era una opción, era la única realidad posible. Cuando mi hijo regresó, casi un día después, encontró a Geraldina todavía allí. Los dos tuvieron una discusión acalorada en el patio, de la cual solo pude oír fragmentos. «Ella es mi madre, no tuya», gritó Juvenal en determinado momento. «Si no estás satisfecha con la forma en que la cuido, la puerta de la calle es la que sirve». Geraldina entró, ojos llorosos, y me abrazó fuerte antes de partir. «Voy a buscar una solución, amiga. No voy a abandonarte». Fue la última vez que la vi por un largo tiempo. Al día siguiente, Juvenal instaló una cerradura nueva en la puerta principal y guardó la llave consigo. «Es por tu seguridad, mamá. Hay muchos maleantes por ahí que se aprovechan de viejitas inválidas». Comenzó así mi verdadero confinamiento. Con el teléfono fuera de alcance y la puerta cerrada, yo estaba completamente aislada del mundo exterior. Mi única ventana hacia afuera era Juvenal, que filtraba todas las informaciones que llegaban hasta mí. «¿Geraldina llamó?», preguntaba yo casi diariamente. «No, creo que se mudó. Alguien comentó que se fue a Ciudad de México a vivir con su hija», respondía él con un desinterés estudiado. Pasé a vivir en función de los horarios y humores de Juvenal. Cuando estaba sobrio, lo que se volvía cada vez más raro, demostraba algunos cuidados básicos. Me bañaba, aunque de manera ruda, muchas veces lastimándome sin querer. Preparaba comidas simples, me ayudaba con la medicación. Pero cuando bebía, lo que ocurría casi todas las noches se transformaba en un monstruo. Me dejaba horas sentada en el mismo lugar, sin ayudarme a ir al baño, resultando en situaciones humillantes que él hacía cuestión de señalar. «Mira,
Te orinaste encima otra vez. ¿Quién tiene que limpiar esta porquería? Yo. El abuso psicológico era constante. No sirves para nada. Un peso muerto. Si no fuera por mí, estarías pudriéndote en un asilo. O mira en lo que me convertiste. Un enfermero de gente inútil. Yo debería tener una vida, una familia, pero estoy preso aquí con una inválida. Había días en que simplemente se olvidaba de alimentarme. Yo me quedaba horas llamando, implorando por un vaso de agua, un pedazo de pan, cualquier cosa. Cuando finalmente aparecía, actuaba como si me estuviera haciendo un enorme favor. Solo sabes quejarte. Parece que no tienes nada más que hacer en la vida que molestarme. El baño, que debería ser un momento de higiene y dignidad, se transformó en el ritual más humillante. Juvenal me arrastraba hasta el baño, me desnudaba con brutalidad y tiraba agua fría sobre mí, incluso en los días más helados. ¿Para qué calentar? No es como si sintieras algo de todos modos. Y entonces venía la frase que me perforaba como un cuchillo. Ahora quien manda en tu cuerpo soy yo. Mi silla de ruedas, que debería ser un instrumento de libertad dentro de mis limitaciones, se convirtió en un medio más de control. Juvenal la dejaba a propósito fuera de mi alcance cuando salía, condenándome a quedarme en la cama o en el sofá hasta su regreso. Es para que no te metas en problemas, justificaba con una sonrisa cruel. Las visitas médicas, esenciales para mi condición, se volvieron cada vez más raras. No hay dinero para estar pagando médico a cada rato, decía, incluso cuando yo intentaba explicar que las consultas estaban cubiertas por el seguro popular. En verdad, él temía que algún profesional de salud percibiera las señales de negligencia y maltrato. Cuando eventualmente me llevaba al médico, Juvenal se transformaba en el hijo dedicado. Hago todo por ella, doctor, día y noche, sin descanso. Y el médico, sin motivos para dudar, solo asentía, impresionado con tanta devoción filial. En casa, cualquier intento mío de mantener alguna autonomía era brutalmente reprimido. Intenté adaptar mi antiguo taller para poder coser desde la silla de ruedas, pero Juvenal vendió mis máquinas sin consultarme. ¿Para qué? De todos modos, nunca más vas a trabajar. Poco a poco, fue vendiendo todo lo que tenía valor en la casa, las joyas que eran de mi madre, los pequeños objetos de decoración que había juntado a lo largo de los años, incluso la televisión, que era mi única distracción en los largos días de soledad. El dinero, claro, iba directo para la bebida y los juegos. La casa, antes limpia y organizada, se convirtió en un reflejo del caos que era nuestra vida. Juvenal raramente limpiaba, y yo, en la silla de ruedas, tenía acceso limitado a los espacios. El olor a humedad y comida podrida era constante. Cuando yo reclamaba, la respuesta era siempre la misma. Si no estás satisfecha, levántate de ahí y limpia tú misma. El aislamiento social era casi completo. Los vecinos, cansados de oír los gritos y ver a Juvenal siempre ebrio, se alejaron. Las antiguas clientas del taller dejaron de llamar. Incluso los parientes lejanos que a veces telefoneaban fueron informados por Juvenal de que yo no estaba en condiciones de hablar. Intenté algunas veces pedir ayuda cuando Juvenal, descuidado, dejaba el teléfono a mi alcance. Llamé a Geraldina, pero el número ya no existía. Intenté llamar al DIF, pero Juvenal volvió antes de que pudiera explicar la situación. Me quitó el teléfono de la mano con violencia, colgando. ¿A quién estabas llamando? ¿Queriendo denunciarme? Esa noche, como castigo, me dejó sentada en la silla de ruedas, en medio de la sala oscura, sin cenar, hasta el amanecer. Cuando volvió, borracho como de costumbre, acercó su rostro al mío y susurró: «Si intentas perjudicarme otra vez, te meto en un asilo tan malo que vas a suplicar para volver». Los años fueron pasando en esa rutina de abuso y negligencia. Mi cuerpo, ya fragilizado por la paraplegia, desarrolló otros problemas. Llagas dolorosas por estar mucho tiempo en la misma posición. Infecciones urinarias recurrentes por la falta de higiene adecuada. Problemas respiratorios por el ambiente húmedo y con moho. Juvenal, por su parte, se hundía cada vez más en el alcoholismo.
Perdía los empleos temporales que ocasionalmente conseguía con la misma rapidez con que los obtenía. La pensión por invalidez que finalmente comencé a recibir se convirtió en nuestra única fuente de ingreso fijo, y él se preocupaba por controlar cada centavo. «No necesitas dinero. ¿Para qué? No vas a ningún lado», decía mientras guardaba la tarjeta del beneficio en su bolsillo. «Yo me encargo de todo, no te preocupes». Las pocas veces en que intenté argumentar o imponerme resultaron en retaliación inmediata. Él simplemente salía cerrando la puerta con llave y se quedaba días fuera, dejándome a mi propia suerte. Cuando volvía, yo estaba tan desesperada por agua y comida que aceptaba cualquier condición, cualquier humillación, apenas para sobrevivir. Una vez, cuando estaba particularmente ebrio, Juvenal llegó a confesar: «¿Sabes, mamá? A veces pienso cómo sería fácil si simplemente no despertaras un día. Toda esta responsabilidad acabaría. Yo sería libre». La mirada vacía en sus ojos mientras decía esto me hizo percibir que mi vida estaba literalmente en sus manos. Y él no parecía valorar mucho este hecho. En 2008, casi 7 años después del accidente, ocurrió algo que cambió ligeramente nuestra dinámica. Juvenal conoció a una mujer, Iracema, que por algún milagro parecía genuinamente gustarle, a pesar de todos sus defectos. Cuando ella comenzó a frecuentar nuestra casa, los abusos disminuyeron temporalmente. Juvenal, queriendo impresionarla, actuaba como el hijo dedicado en presencia de ella. Iracema, una mujer sencilla, pero de buen corazón, comenzó a ayudarme con los cuidados básicos. Por primera vez en años, tomé baños decentes, tuve ropa limpia, comidas sabrosas. Ella incluso reorganizó la casa, haciéndola más accesible para mi silla de ruedas. «Usted merece más cuidado, doña Neide», decía mientras peinaba mis cabellos que hacía años no recibían atención adecuada. «Juvenal hace lo que puede, pero los hombres no tienen modo con estas cosas. Si ella supiera la verdad, pero yo no tenía coraje de contar. Temía que si ella dejaba a Juvenal, yo perdería a la única persona que había traído un poco de humanidad de vuelta a mi vida. Infelizmente, como era de esperar, la relación no duró mucho. Juvenal, con sus accesos de rabia potenciados por el alcohol, pronto mostró su verdadero carácter a Iracema. Después de una discusión particularmente violenta, ella nunca más volvió. Con su partida, la situación empeoró más allá de lo imaginable. Juvenal, amargado y furioso, parecía culparme por el fin de la relación. «La espantaste con tus quejas, le llenaste la cabeza contra mí». Los abusos se intensificaron. Ahora no eran apenas negligencia y humillaciones. Juvenal comenzó a empujarme con violencia, apretar mis brazos hasta dejar marcas, tirar de mi cabello cuando necesitaba moverme de la cama a la silla. Las frases crueles se volvieron más frecuentes y elaboradas. «Eres solo un vegetal, una carga. Nadie sentiría falta si desaparecieras». En un momento particularmente terrible, sostuvo mi barbilla con fuerza, acercó su rostro, el aliento fétido de alcohol sofocándome, y dijo con una calma aterradora: «Ahora quien manda en tu cuerpo soy yo. Si quiero, puedo dejarte morir de hambre, de sed, de lo que sea, y nadie nunca lo sabrá». Fue en ese momento, mirando a los ojos del monstruo en que mi hijo se había convertido, que algo dentro de mí despertó. No era rabia ni miedo, era una claridad helada, una certeza absoluta de que si no hacía algo, mi destino estaba sellado. Yo moriría lenta y miserablemente bajo los cuidados de mi propio hijo. Aquella noche, mientras Juvenal roncaba ebrio en el sofá de la sala, comencé a pensar en un plan. No de fuga. ¿A dónde iría? Una anciana parapléjica sin recursos. No de denuncia. ¿Quién me creería a mí contra el hijo dedicado? No. Lo que comencé a planear aquella noche era algo mucho más definitivo, algo que pondría fin a mi cautiverio de una vez por todas. Y si mi carcelero fuera destruido junto con la prisión, bueno, como a Juvenal mismo le gustaba decir, la vida no es justa. Fue un martes de invierno, en julio de 2008, que ocurrió lo que llamo la gota que derramó el vaso. Juvenal había salido por la mañana,
prometiendo comprar mis medicamentos para control del dolor, que faltaban desde hacía más de una semana. Yo había pasado la noche anterior prácticamente en vela, con dolores lancinantes en la columna, implorando por analgésicos que no existían en la casa. Él volvió al final de la tarde, tambaleándose como de costumbre, sin los medicamentos. Se acabó el dinero, murmuró, tirándose en el sofá de la sala. En sus manos, una botella nueva de tequila por la mitad. El dinero había alcanzado para la bebida, pero no para mis medicamentos. Juvenal, hijo, no aguanto más el dolor, supliqué, sintiendo lágrimas corriendo por mi rostro arrugado. Por favor, ve a buscar mi medicina, usa la tarjeta del beneficio. Debe haber entrado dinero hoy. Él se levantó de un salto, derribando la botella que se hizo añicos en el suelo. En segundos estaba frente a mí, su rostro contorsionado de rabia a centímetros del mío. ¿Crees que soy tu empleado? ¿Que me estás pagando para que esté corriendo detrás de tus porquerías? No, hijo, es que el dolor es insoportable y... No terminé la frase. La mano pesada de Juvenal golpeó mi rostro con fuerza, dejándome aturdida. Fue la primera vez que me pegó directamente, sin disfrazar como accidente. El shock fue mayor que el dolor físico. Cállate, estoy cansado de oír quejas. Si te duele, aguántate. ¿Quién te mandó tirarte delante de aquel coche? Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Eso mismo que oíste. ¿Crees que no lo sé? El conductor del coche me buscó después del accidente. Dijo que prácticamente te tiraste frente a él, que no pudo evitarlo. Mi corazón parecía que iba a explotar en el pecho. Eso es mentira. Yo estaba cruzando en el paso peatonal. El semáforo estaba en rojo para los coches. Sí, pero ¿qué importa? Dio lo mismo. Te convertiste en este peso muerto que tengo que cargar. Se acercó nuevamente, el aliento de alcohol sofocándome. ¿Sabes una cosa? A veces pienso que lo hiciste a propósito. No conseguías controlar mi vida estando de pie. Entonces, decidiste atraparme siendo una inválida. Aquella acusación injusta, sumada al dolor físico, fue como una puñalada en el pecho. Mientras Juvenal volvía al sofá, refunfuñando y pateando los pedazos de vidrio por el camino, algo se rompió dentro de mí. La última gota de esperanza de que hubiera todavía cualquier resquicio de humanidad en mi hijo. Aquella noche, dejada en la silla de ruedas en mi cuarto, sin cenar y con dolores excruciantes, enfrenté la oscuridad con los ojos bien abiertos. No lloré. No había más lágrimas. En vez de eso, comencé a observar mi cuarto como si lo viera por primera vez. La pequeña ventana que daba al patio trasero, las cortinas viejas que apenas bloqueaban la luz de la calle, la cómoda con los pocos pertenencias que Juvenal aún no había vendido, la cama desaliñada con sábanas que no eran cambiadas desde hacía semanas y principalmente el pequeño calentador eléctrico en la esquina que Juvenal había comprado en un raro momento de lucidez, preocupado de que pudiera coger una neumonía en invierno, no por cuidado, sino por la molestia que esto le causaría. Mi mirada se fijó en el calentador y por primera vez en años sentí algo diferente del miedo y la desesperanza. Fue como si una voz susurrara en mi oído. Existe una salida. A la mañana siguiente, cuando Juvenal entró en el cuarto para llevarme al baño, nuestra rutina diaria de humillación, yo estaba extrañamente calmada. Él percibió el cambio. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Nada, hijo. Solo que no dormí bien por causa del dolor. Él refunfuñó algo ininteligible y me arrastró hasta el baño con la brutalidad habitual. Durante el baño frío y apresurado, lo observé con atención. Los ojos inyectados, las manos temblorosas, el sudor excesivo incluso en una mañana fría, señales claras de la resaca severa. Juvenal, dije mientras me secaba con movimientos bruscos. Necesito que compres algunas cosas en el mercado. Estamos sin comida. ¿Y de dónde crees que voy a sacar dinero? Mi tarjeta del beneficio. Como tú mismo dijiste, debe haber caído ayer. Él se detuvo, considerando la propuesta. Está bien, voy a comprar lo básico, pero sin lujos, ¿eh? Nada de tonterías.
Asentí, sumisa, como él esperaba que yo fuera. Cuando terminó de vestirme y ponerme de vuelta en la silla, pedí en tono humilde: «Hijo, ¿podrías dejarme en la sala hoy? Estoy cansada de quedarme solo en el cuarto». Él dudó, desconfiado de mi docilidad repentina, pero acabó cediendo. Empujó mi silla hasta la sala y me posicionó cerca de la ventana. «Listo, ahora voy a dormir un poco más antes de ir al mercado, y ni pienses en gritar llamando a los vecinos. Nadie le hace caso a una vieja quejumbrosa». Tan pronto como Juvenal cerró la puerta del cuarto, comencé a observar la sala con la misma mirada calculadora de la noche anterior. El sofá viejo y manchado, donde él siempre se desmayaba después de las borracheras. La mesita de centro cubierta de ceniceros improvisados, llenos de colillas de cigarros. Las botellas vacías apiladas en un rincón, las cortinas finas y resecas. La alfombra vieja que había venido con nosotros desde Tlacotalpan, ahora sucia y gastada. Mis ojos se fijaron en el espacio entre el sofá y el suelo, un hueco de aproximadamente 15 centímetros, suficiente para esconder algo, pero lo bastante bajo para que nadie limpiara allí con frecuencia, especialmente alguien como Juvenal, que apenas barría la casa. Juvenal durmió hasta casi mediodía, cuando finalmente salió para el mercado con mi tarjeta, no sin antes hacer amenazas sobre lo que ocurriría si yo hacía algo en su ausencia. Tan pronto como oí el clic de la cerradura, comencé a actuar. Con esfuerzo, giré las ruedas de la silla hasta la cocina. Alcanzar los cajones fue difícil, pero no imposible. Conseguí agarrar un cuchillo pequeño de esos de pelar frutas y lo guardé en el bolsillo de mi vestido. Después volví a la sala y me acerqué al sofá. Usando el cuchillo, comencé a trabajar en la tela de la parte de abajo del sofá, haciendo un pequeño corte que después podría ser fácilmente ampliado. Era un trabajo lento y doloroso para mis manos, ya afectadas por la artritis, pero la determinación me daba fuerzas que ni sabía que aún poseía. Cuando Juvenal volvió, cerca de 2 horas después, yo estaba nuevamente sentada cerca de la ventana, como si nunca hubiera salido de allí. Él trajo lo básico: pan, leche, algunas verduras y, claro, más bebida para sí mismo. No había señal de mis medicamentos para el dolor. No había dinero para todo, se justificó sin mirarme a los ojos. Ambos sabíamos que era mentira. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Yo, fingiendo una sumisión aún mayor que la habitual, conseguía pequeños momentos de privacidad que usaba para avanzar mi plan. Al principio, eran apenas pensamientos desconectados, ideas vagas de escapar de alguna forma. Pero poco a poco, observando los hábitos de Juvenal, todo fue volviéndose más claro. Mi hijo tenía una rutina previsible en sus borracheras. Comenzaba al final de la tarde, generalmente con cerveza, y progresaba hacia la tequila conforme avanzaba la noche. Alrededor de las 11 ya estaba completamente ebrio, fumando un cigarro tras otro. Casi siempre se desmayaba en el sofá, el cigarro aún encendido entre los dedos, quemándose hasta el filtro y después cayendo en algún cenicero improvisado o muchas veces en el propio suelo. Era un milagro que la casa todavía no hubiera cogido fuego por accidente. O tal vez, pensé con una claridad asustadora, no era milagro, era una oportunidad que aguardaba ser aprovechada. Durante 3 semanas trabajé en mi plan en los momentos en que me quedaba sola. Juvenal salía casi diariamente para beber en la cantina de la esquina, volviendo apenas para verificar si yo todavía estaba viva y para coger más dinero de mi beneficio. Usando el pequeño cuchillo que había escondido, continué ampliando el corte en la parte inferior del sofá. Cuando estuvo lo suficientemente grande, comencé a esconder allí materiales que encontraba por la casa: periódicos viejos, folletos de propaganda, hojas de cuaderno amarillentas, pedazos de tela usados para limpieza, cualquier cosa que pudiera prender fuego con facilidad. El mayor desafío era moverme sin dejar rastros. Mi silla de ruedas era vieja y ruidosa, y yo necesitaba ser extremadamente cuidadosa para no despertar sospechas. Cada movimiento era calculado, cada decisión medida con precisión. Una tarde, encontré en el fondo de un cajón de la cocina
un pequeño frasco de alcohol que Juvenal usaba para limpiar heridas cuando todavía se preocupaba mínimamente por mi salud. Lo escondí en el bolsillo de mi vestido, sintiendo el peso frío del vidrio contra mi pierna que ya no podía sentir. Otra vez, cuando Juvenal salió para comprar más bebida, conseguí llegar hasta el cuartito del fondo, donde guardábamos cosas antiguas. Allí encontré un pedazo de unicel que había sobrado del empaque del televisor nuevo que él comprara y después vendiera para sustentar su vicio. Lo rompí en pedazos más pequeños y los escondí también debajo del sofá junto con los otros materiales. Por la noche, acostada en la cama, mientras oía los ronquidos de Juvenal en la sala, revivía mentalmente cada paso de mi plan, refinando detalles, anticipando problemas, buscando soluciones. No era apenas un plan de fuga, era un plan de supervivencia. Una semana antes de lo que llamé mentalmente el día de la liberación, tuve un sueño vívido con mi madre. Ella estaba de pie en la playa de Tlacotalpan, haciéndome señas, sonriendo de aquel modo sereno que tenía. «No tengas miedo, Nate», me decía en el sueño. «Haz lo que necesitas hacer». Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza renovada. No estaba apenas luchando por mi supervivencia, estaba honrando a la mujer fuerte que mi madre me había enseñado a ser. En la víspera del día, Juvenal tuvo una de sus peores crisis. Volvió de la cantina completamente trastornado, rompiendo lo que quedaba de nuestras pocas pertenencias, gritando obscenidades. Encontró la pequeña caja donde yo guardaba las pocas fotografías que habían sobrado de mi vida anterior. Fotos de mis padres, de la casa en Tlacotalpan, incluso algunas de él cuando era niño. «¿Para qué guardar esta porquería?», vociferó, rompiendo las fotos en pedazos. «Esa vida se acabó». «Se acabó, ¿entiendes? Ahora es solo esto, solo nosotros dos, yo cuidando de este vegetal en que te convertiste». Mientras los pedazos de mis recuerdos caían al suelo como nieve sucia, no lloré. Solo observé, sabiendo que en breve todo aquello terminaría de un modo u otro. El día de la liberación llegó un viernes de agosto. El invierno estaba en su apogeo y el frío intenso de Xalapa penetraba por las rendijas de las ventanas mal selladas. Juvenal había salido temprano, llevándose consigo lo que quedaba del dinero de mi beneficio. Volvió al final de la tarde con varias botellas de bebida y un humor extrañamente bueno. «Hoy vamos a celebrar, mamá», anunció, abriendo una cerveza. «¿Sabes por qué? Hace exactamente 7 años que tuviste el accidente. 7 años que estoy preso a esta vida de mierda, cuidando de una inválida. ¿Merece una celebración, no crees?» Asentí silenciosamente, observándolo comenzar su rutina de autodestrucción alcohólica. Cerveza tras cerveza, cigarro tras cigarro, hasta que la tequila entró en escena. El ritual macabro de todas las noches se repetía, pero esta vez yo lo observaba con otros ojos. Alrededor de las 10 de la noche, Juvenal ya estaba visiblemente alterado. Tambaleaba por la sala, derribando cosas, refunfuñando palabras desconectadas. Tomó el paquete de cigarros del bolsillo y encendió uno más, tirándose pesadamente en el sofá. «¿Sabes, mamá?», dijo, la voz arrastrada por el alcohol. «A veces pienso en lo que podría haber sido de mi vida si hubieras muerto en aquel accidente». Soltó una bocanada de humo en mi dirección. Yo sería libre, habría vendido todo, me habría ido, comenzado de nuevo en otro lugar. No respondí. Solo observé, mientras él continuaba su monólogo ebrio, el cigarro bailando entre sus dedos, la ceniza creciendo peligrosamente. Pero no, tenías que sobrevivir, ¿verdad? Tenías que continuar controlándome incluso desde esa silla de ruedas, incluso siendo un peso muerto. Una vez más, aquella frase que se había convertido en su mantra. «Ahora quien manda en tu cuerpo soy yo». Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquellas palabras. Cuando los abrí nuevamente, Juvenal ya estaba cayendo en el sopor alcohólico, la cabeza pendiendo hacia un lado, el cigarro aún encendido entre los dedos. «Hijo», llamé suavemente, «creo que es mejor que apagues ese cigarro antes de dormir».
Él levantó la cabeza con dificultad, los ojos entrecerrados. «No me digas qué hacer», murmuró antes de dejar caer la cabeza nuevamente. Esperé 10 minutos, 15, 20. Observé su respiración volverse pesada y regular, el ronquido leve indicando que se había sumergido en el sueño profundo de los ebrios. El cigarro, olvidado entre sus dedos, se quemaba lentamente, acercándose al filtro. Con esfuerzo, comencé a mover mi silla en dirección al cuarto. Cada centímetro parecía una eternidad. Cada crujido de la silla sonaba como un trueno en mis oídos, pero Juvenal no se movió. En el cuarto, posicioné la silla estratégicamente cerca de la ventana que daba hacia el patio trasero de la casa. La abrí lentamente, sintiendo el aire frío de la noche invadir el ambiente. Era mi ruta de escape, si todo salía bien. Volví a la sala, el corazón latiendo tan fuerte que temía que Juvenal pudiera oírlo. Él continuaba inmóvil en el sofá, el cigarro ahora casi en el final. Con cuidado, me aproximé lo máximo que pude. Usando el mango del pequeño cuchillo que había guardado, conseguí sacudir discretamente el brazo de Juvenal, haciendo que el cigarro se deslizara de sus dedos. La pequeña brasa cayó exactamente donde yo esperaba, en el espacio entre los cojines del sofá, cerca de donde yo había escondido los materiales inflamables durante semanas. Por un momento, nada ocurrió. Después, un hilillo de humo comenzó a subir, casi imperceptible. Retrocedí lentamente con la silla, volviendo al cuarto, sin quitar los ojos de la escena que se desarrollaba. Desde mi cuarto podía ver parcialmente la sala a través de la puerta entreabierta. El humo aumentaba gradualmente y pequeñas llamas comenzaron a lamer la parte inferior del sofá. Juvenal permanecía inconsciente, ajeno al peligro creciente. Fue en ese momento que la realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con toda su fuerza. No era solo un plan abstracto, ahora era real. Un incendio estaba comenzando y mi hijo estaba allí, indefenso como yo había estado todos estos años. Por un instante, casi grité para despertarlo. Casi volví para intentar apagar el fuego. Casi. Pero entonces recordé todas las noches que supliqué por agua y fui ignorada. Todos los días que me quedé sin medicación, sintiendo dolores excruciantes, las humillaciones diarias, los insultos constantes, las amenazas, las veces que deseé la muerte como única salida posible. Ahora quien manda en tu cuerpo soy yo. La voz de Juvenal resonó en mi mente y la excitación pasó. Cerré la puerta del cuarto, aislándome parcialmente del humo que comenzaba a llenar la casa, y esperé. Las llamas crecieron rápidamente, alimentadas por los materiales que yo había cuidadosamente escondido. El calor aumentó y pronto pude oír el crepitar del fuego devorando el sofá, las cortinas, la alfombra vieja. Fue solo cuando las llamas ya estaban altas, consumiendo la mitad de la sala, que Juvenal finalmente despertó. Oí su grito de pánico, los sonidos de sus pasos desorientados, objetos cayendo. «Mamá, fuego, mamá». Fue entonces que grité, fingiendo desesperación. «¡Socorro, socorro! Estoy atrapada en el cuarto. ¡Alguien que me ayude!». No gritaba para Juvenal. Gritaba para los vecinos, para cualquiera que pudiera oír. Gritaba para crear una coartada, para que todos supieran que yo, una pobre señora parapléjica, estaba indefensa en mi cuarto mientras la casa se incendiaba. Los minutos siguientes fueron un borrón de sonidos, olores y sensaciones. El calor intenso, el humo entrando por la rendija de la puerta, la dificultad creciente para respirar, los gritos desesperados de Juvenal, cada vez más débiles, hasta cesar completamente. Sirenas a lo lejos, voces de vecinos, el sonido de vidrio rompiéndose. Y entonces, cuando ya estaba casi perdiendo la conciencia por el humo, la ventana de mi cuarto fue completamente rota desde fuera. Manos fuertes me levantaron de la silla y fui cargada hacia la seguridad de la noche fría. «Está a salvo ahora, señora», dijo el bombero que me rescató. «¿Puede decirme si hay alguien más en la casa?». Con la voz débil por el humo y lágrimas en los ojos,
lágrimas reales, pero no por el motivo que él imaginaba. Respondí: mi hijo estaba en la sala. Observé de lejos, envuelta en una manta térmica y con una máscara de oxígeno en el rostro, mientras los bomberos intentaban controlar las llamas y entrar en la casa. Pero era demasiado tarde. El fuego había consumido casi todo, incluyendo el cuerpo de Juvenal, todavía en el sofá, donde tantas veces se había desmayado ebrio. Cuando me dijeron que él no había sobrevivido, cubrí el rostro con las manos y lloré. Lloré por el niño que había sido un día. Lloré por la madre que fui, intentando protegerlo y guiarlo. Lloré por el monstruo en que se convirtió y por lo que tuve que hacer para sobrevivir. Pero en el fondo, en un lugar secreto de mi corazón que nunca revelaría a nadie, sentí algo diferente. No era exactamente alivio ni satisfacción. Era simplemente el fin de una pesadilla. Como diría años después para mí misma, en el silencio de la noche, yo no le prendí fuego. Yo solo arreglé la casa para el infierno que él mismo creó. Después del incendio, fui llevada al hospital con quemaduras leves e intoxicación por humo. Mientras los médicos cuidaban de mi cuerpo, mi mente vagaba entre el alivio y la culpa. No por la muerte de Juvenal. Esa era una herida que ya había cicatrizado mucho antes del fuego, sino por lo que yo me había convertido para sobrevivir. Tuvo mucha suerte, señora, comentó uno de los bomberos que me visitó en el hospital. Si hubiera estado en la sala como su hijo, no habría tenido oportunidad. Parece que Dios estaba cuidando de usted. Asentí en silencio. Tal vez fuera realmente obra divina, pensé. No el incendio en sí, sino haberme dado la claridad y la fuerza para hacer lo que era necesario cuando no había otra salida. La investigación sobre el incendio fue breve. La causa determinada fue exactamente lo que yo había planeado. Un cigarro olvidado por un hombre ebrio. Accidente trágico, pero infelizmente común, dijo el investigador cerrando el informe, especialmente con el historial de alcoholismo de la víctima. Sin casa y sin familia, fui enviada a un albergue temporal para ancianos, mientras las autoridades intentaban localizar algún pariente lejano. No encontraron a nadie. Yo estaba verdaderamente sola en el mundo ahora. Fue en el albergue donde conocí a Olympia Brandao, una trabajadora social dedicada y perspicaz. Diferente de otros profesionales que me veían apenas como una anciana desamparada más, ella vio más allá de mi fragilidad aparente. Usted tiene una fuerza en los ojos que no combina con alguien que se ve como víctima, comentó durante una de nuestras conversaciones. ¿Puedo preguntar qué la mantuvo viva todos estos años? La miré largamente antes de responder. La certeza de que un día las cosas cambiarían de un modo u otro. Olympia no hizo más preguntas sobre el incendio o sobre Juvenal, pero comenzó a trabajar incansablemente para ayudarme a reconstruir mi vida. Primero consiguió para mí una plaza en la Casa de Reposo Santa Inés, una institución pequeña, pero digna, administrada por monjas. Después, trató de regularizar mi pensión por invalidez, que ahora, sin Juvenal desviando el dinero, sería suficiente para mis necesidades básicas. «Usted merece una segunda oportunidad, doña Nate», dijo, entregándome los papeles de la pensión debidamente organizados. «Y voy a ayudarla a aprovecharla al máximo». Los primeros meses en la Casa Santa Inés fueron de adaptación. Yo, que había pasado años prácticamente en cautiverio privado, necesitaba reaprender a convivir con otras personas, a confiar, a aceptar ayuda sin temor. Las monjas, con su paciencia infinita, nunca forzaron confidencias o explicaciones. Respetaron mi silencio y mis cicatrices invisibles. Fue la hermana Dorotea, una señora de casi 80 años que administraba la casa, quien primero percibió mi interés por la costura. Observándome remendar una blusa vieja con habilidad, comentó: «Usted tiene manos bendecidas para esto. Tal vez podría ayudar con las reparaciones de la ropa de los residentes». Así comenzó mi reintegración al mundo del trabajo. De pequeñas reparaciones, pasé a hacer ajustes más complejos y pronto estaba confeccionando piezas sencillas.
la institución montó un pequeño taller para mí, adaptado para que pudiera trabajar desde la silla de ruedas. El placer de crear algo útil con las propias manos, de sentirme productiva nuevamente, fue como un bálsamo para mi alma herida. En 2010, casi 2 años después del incendio, ocurrió otro punto de inflexión en mi vida. La Casa Santa Inés recibió la visita de un equipo del Centro de Rehabilitación Física de Xalapa, que ofrecía actividades deportivas para personas con discapacidad. Entre los profesionales estaba Elena Werneck, fisioterapeuta especializada en rehabilitación de pacientes con lesiones medulares. Elena notó inmediatamente que yo no recibía fisioterapia adecuada desde hacía años. «Doña Knight, usted tiene potencial para una calidad de vida mucho mejor», dijo después de una evaluación preliminar. «¿Le gustaría participar en nuestro programa en el centro?». Dudé. Salir de la seguridad de la Casa Santa Inés parecía aterrador después de todo, pero algo en la mirada determinada de Elena me recordó a la mujer que yo había sido un día. Alguien que no aceptaba límites impuestos por otros. «Sí», respondí finalmente, «quiero intentarlo». Las sesiones de fisioterapia en el centro de rehabilitación fueron dolorosas y desafiantes. Años de negligencia habían atrofiado músculos, creado contracturas, empeorado mi postura. Elena era gentil, pero firme. «El dolor de recuperación es diferente al dolor de deterioro, doña Knight. Uno lleva a la vida, el otro a la muerte». Poco a poco, mi cuerpo comenzó a responder. Gané fuerza en los brazos, mejoré el control del tronco, aprendí técnicas de transferencia que me daban más independencia. Pero la mayor ganancia no fue física, fue recuperar la sensación de control sobre mi propio cuerpo. «Ahora quien manda en mi cuerpo soy yo», me dije una noche, haciendo eco y resignificando la frase cruel de Juvenal. Fue en el centro de rehabilitación donde conocí a otras mujeres en silla de ruedas, muchas también víctimas de violencia o accidentes. Sus relatos de superación, su fuerza ante las adversidades fueron inspiradores. Entre ellas estaba Dulce Neira, exatleta paralímpica, que ahora entrenaba un equipo amateur de básquetbol en silla de ruedas. «Tienes brazos fuertes y reflejos rápidos», comentó después de observarme durante una sesión de fisioterapia. «¿Ya pensaste en practicar algún deporte adaptado?». La idea parecía absurda para una señora de casi 60 años que apenas había recuperado la movilidad básica. Pero Dulce Neira insistió. «Ven a ver un entrenamiento de nuestro equipo, las Sirenas del Golfo. Somos todas aficionadas, ¿sabes? Jugamos por el placer de jugar». Reticente, acepté la invitación. La primera vez que entré en el gimnasio y vi a aquellas mujeres de diferentes edades y con diferentes historias, deslizándose por las canchas en sus sillas adaptadas, sentí algo despertar dentro de mí. Una chispa de vida que el fuego no había consumido. Comencé apenas observando, después participando en algunos ejercicios básicos. Para mi sorpresa, las habilidades manuales desarrolladas en décadas de costura me daban cierta ventaja en el control del balón. En 6 meses ya participaba en los entrenamientos completos. En 1 año jugué mi primer partido amistoso. El básquetbol me dio más que actividad física. Me dio un grupo de pertenencia, amigas verdaderas que no me juzgaban por el pasado, sino que me valoraban por el presente. Mujeres que, como yo, habían renacido de las cenizas de sus propias tragedias. Mientras tanto, Olimpia continuaba apoyándome en otras áreas. Con su ayuda, conseguí un pequeño departamento adaptado por el programa habitacional del municipio. «Es hora de tener su propio espacio nuevamente, doña Knight», dijo, entregándome las llaves. «Usted ya demostró que puede vivir independiente». Mudarme a mi propio hogar fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Los recuerdos de la casa que compartí con Juvenal todavía me asombraban ocasionalmente, pero el nuevo departamento no cargaba fantasmas, solo posibilidades. Lo decoré con simplicidad, usando mis propios trabajos de costura para las cortinas y cojines. Instalé barras de apoyo, rampas donde era necesario y muebles adaptados a mi altura en la silla. Cada detalle planeado por mí, para mí, cada rincón reflejando mi nueva identidad, una sobreviviente, no una víctima. En 2015,
7 años después del incendio, recibí una invitación que jamás habría imaginado. Dulce Neira se estaba retirando como entrenadora de las Sirenas del Golfo y sugirió mi nombre para asumir la función. «Tienes la experiencia de vida y la sabiduría que estas chicas necesitan», argumentó. «No se trata solo de técnica, se trata de enseñar resiliencia». Acepté, convirtiéndome en la primera entrenadora en silla de ruedas del equipo. Bajo mi orientación, las Sirenas no se convirtieron en campeonas estatales ni rompedoras de récords. Ese nunca fue nuestro objetivo. Nos convertimos en una familia, un puerto seguro para mujeres que, como yo, necesitaban reconstruir no solo sus cuerpos, sino sus almas. En una de las primeras reuniones como entrenadora, una joven recién llegada al equipo, visiblemente amargada después de un accidente que la dejó parapléjica, me preguntó cómo conseguía parecer tan en paz con mi condición. «No estoy en paz con la silla de ruedas», respondí honestamente. «Estoy en paz conmigo misma. La silla es apenas el lugar donde me siento, no quien soy». Fue en ese momento que percibí cuánto había cambiado, no solo externamente, sino en lo más profundo de mi ser. El fuego que consumió mi pasado no me destruyó, me purificó. De las cenizas de aquella casa en llamas no emergió apenas una sobreviviente, sino una mujer enteramente nueva. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo no solo las tragedias, sino el camino de superación. No reniego de ninguna decisión que tomé. Cada una de ellas me trajo hasta aquí, hasta esta vida que, con todas sus limitaciones, es genuinamente mía. Como le dije a mi equipo recientemente, a veces para realmente vivir necesitamos dejar morir algo. Puede ser un sueño, una relación tóxica o incluso la persona que creíamos ser. De las cenizas siempre nace algo nuevo. Hoy mi vida en Xalapa tiene una rutina tranquila y gratificante que jamás imaginé posible en aquellos días sombríos. Mi pequeño departamento en el barrio Xalapan queda a apenas 3 cuadras del gimnasio donde entrenamos. Es un lugar modesto, pero acogedor, que decoré con mis propias creaciones de costura. Cojines coloridos, cortinas de retazos, colchas de patchwork que hacen que el ambiente parezca abrazar a quien entra. Me despierto temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana. Viejo hábito que ni los años ni las dificultades consiguieron cambiar. Preparo mi café fuerte en la cafetera adaptada, una de las muchas modificaciones que hice en el departamento para garantizar mi independencia. Mientras tomo café en el pequeño balcón, observo el día naciendo sobre Xalapa, las primeras luces, los primeros sonidos de la ciudad despertando. Ese momento a solas, con mis pensamientos y mi café, es sagrado para mí. Tal vez porque durante tanto tiempo no tuve derecho ni siquiera a esos pequeños placeres. O tal vez porque a los 73 años aprendí a valorar la belleza de las cosas simples que antes pasaban desapercibidas. 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes, voy al gimnasio para los entrenamientos de las Sirenas del Golfo. El trayecto se volvió más fácil desde que el municipio mejoró las aceras del barrio con rampas de accesibilidad. Aún así, siempre salgo con antelación. Me gusta sentir el viento en el rostro mientras impulso mi silla por las calles aún tranquilas de las mañanas. En el gimnasio, las chicas, como cariñosamente llamo a todas las jugadoras, incluso a las que ya pasaron de los 50, comienzan a llegar alrededor de las 8. Tenemos mujeres de todas las edades e historias de vida. Marta, de 25 años, parapléjica tras un accidente de moto. Berenice, de 42, con secuelas de poliomielitis desde la infancia. Teresita, de 68, que perdió las piernas debido a complicaciones de la diabetes. Diferentes condiciones, diferentes historias, pero el mismo espíritu de superación que nos une. «Buenos días, abuelita Nate», suelen saludarme, sabiendo que el apodo cariñoso de abuelita del equipo me llena de orgullo. ¿Y cómo no sentir orgullo? Muchas de estas mujeres llegaron destruidas en espíritu, aunque con el cuerpo todavía fuerte. Las vi renacer como yo misma renací a través del deporte, de la amistad, del sentimiento de pertenencia.
Los entrenamientos duran cerca de 2 horas. Comenzamos con estiramientos adaptados, seguimos con ejercicios de manejo de la silla y control del balón, y terminamos con pequeños juegos. No somos un equipo profesional. Somos mujeres que encontraron en el básquetbol una forma de reconquistar la alegría de vivir. Recuerden, chicas, siempre digo al final del entrenamiento, la mayor victoria no está en la cancha, sino en el hecho de que estamos aquí jugando cuando el mundo dijo que solo deberíamos existir. Los martes y jueves, cuando no hay entrenamiento, me dedico a la costura. Monté un pequeño taller en el segundo cuarto del departamento, con máquina adaptada y mesa a la altura ideal para trabajar desde la silla. Hago principalmente arreglos y pequeñas piezas decorativas que vendo en ferias de artesanía locales. No es un gran negocio, pero complementa mi pensión y mantiene mis manos ágiles y mi mente ocupada. Una vez al mes, los sábados, recibo en casa lo que cariñosamente llamamos Club de la Aguja, un grupo de 5 señoras del barrio que se reúne para coser, tejer y principalmente charlar. Loiva, Dagmar, Cleusa, Jandira y Odette se convirtieron en mis amigas más cercanas en los últimos años. Ninguna de ellas sabe detalles de mi pasado, y yo lo prefiero así. Me conocen por lo que soy hoy, no por lo que viví o por lo que fui forzada a hacer para sobrevivir. Neid hace el mejor café de la ciudad, dice siempre Loiva, mientras saboreamos los bocadillos que cada una trae para nuestros encuentros. Dagmar trae conchas de panadería, Cleusa sus panecitos de elote. Jandira siempre aparece con alguna empanada salada, y Odette es especialista en polvorones que se deshacen en la boca. Yo contribuyo con café fuerte e historias ligeras sobre las sirenas que ellas adoran escuchar. Los domingos participo en el grupo de oración en la parroquia de la Virgen de la Candelaria, aquí mismo en Xalapa. La iglesia tiene rampa de acceso y espacio reservado para personas en silla de ruedas. Una inclusión que todavía no es común en muchos lugares. Después de tantos años alejada de la religión durante mi cautiverio, reencontrar la fe fue como recuperar una parte de mí que había sido robada. El padre Anselmo, un señor de edad cercana a la mía, siempre encuentra tiempo para una palabra amiga después de la misa. Doña Neid, usted es ejemplo de que Dios nunca nos abandona, incluso en los valles más oscuros, me dijo cierta vez, sin saber cuán literalmente oscuros habían sido mis valles. Mantengo contacto regular con Olimpia, la trabajadora social que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Hoy, más que una profesional que me ayudó, es una amiga querida. Comemos juntas al menos una vez al mes, generalmente en el pequeño restaurante cercano a la Plaza Central. Ella se jubiló hace 2 años, pero continúa activa en proyectos sociales por la ciudad. ¿Sabes, Neid?, comentó en nuestro último encuentro. De todos los casos que atendí en mi carrera, el tuyo es del que más me enorgullezco, ver dónde has llegado después de todo. Ella nunca pregunta detalles sobre el incendio o sobre Juvenal. Hay un acuerdo tácito entre nosotras de que ciertas puertas del pasado deben permanecer cerradas, no por vergüenza o miedo, sino porque el presente es demasiado rico para desperdiciar energía reviviendo dolores antiguos. Elena, la fisioterapeuta que me introdujo al básquetbol, se mudó a la Ciudad de México hace algunos años, pero aún nos visitamos ocasionalmente. Fue ella quien me enseñó que nuestros cuerpos, incluso rotos, todavía pueden ser fuentes de placer y realización. El movimiento es vida, doña Neid, decía en las sesiones de fisioterapia. Y tenía razón. Cada brazada en la silla de ruedas, cada lanzamiento a la canasta, cada punto marcado es una afirmación de vida. No voy a mentir diciendo que todos los días son fáciles. Hay mañanas en que el cuerpo duele más, en que recuerdos indeseados intentan invadir mis pensamientos, en que la soledad pesa un poco más. Hay días en que miro mi silla de ruedas y siento una punzada de tristeza por lo que podría haber sido si el accidente no hubiera ocurrido, si mis elecciones hubieran sido diferentes. Pero esas sombras pasan rápidamente, porque aprendí que la vida no está hecha de lo que podríamos haber sido, sino de lo que elegimos ser con las cartas que nos fueron dadas.
Y yo elegí ser una sobreviviente, no una víctima. Elegí transformar mi dolor en fuerza, mi silla en trono, mi historia en lección. A veces, cuando estoy sola en casa por la noche, tomo el único objeto que salvé del incendio, una pequeña medalla de la Virgen de la Candelaria que estaba en mi bolsa en el hospital. La miro y pienso en mis padres, en Tlacotalpan, en la niña que fui corriendo descalza por la playa. Pienso en Eustaquio, en el inicio lleno de promesas, en el final tan trágico. Pienso en Juvenal, no con odio, sino con una especie de comprensión triste de cómo los ciclos de abuso pueden destruir generaciones. Y entonces guardo la medalla nuevamente, vuelvo al presente y agradezco silenciosamente por estar aquí ahora, en mi rinconcito en Xalapa, un lugar que conquisté, una vida que reconstruí de las cenizas, un futuro que, incluso a los 73 años, todavía me reserva pequeñas alegrías diarias. Como dije recientemente a mis sirenas, después de ganar un torneo amistoso contra un equipo de una ciudad vecina, ganar no se trata de derrotar a los demás, se trata de probarnos a nosotras mismas cada día que somos más fuertes que nuestros peores momentos, más valientes que nuestros mayores miedos, más sabias que nuestros errores pasados. Y esa, mis queridos, es la mayor verdad que aprendí en todos estos años. Mis queridos, si están escuchando mi historia hasta aquí, tal vez se hayan preguntado por qué una señora de 73 años decidió compartir tantos dolores y superaciones. La respuesta es simple, porque tal vez ustedes o alguien que conocen esté preso en su propio cautiverio en este exacto momento. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando estaba en aquella silla aislada del mundo, creí que mi vida había terminado, pero la verdad es que apenas esperaba para realmente comenzar. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Y la lección más importante que llevo es que nunca es tarde para liberarse, sea de una relación abusiva, de una situación aparentemente sin salida, o de las propias limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga completamente. Incluso cuando todo parece perdido, existe una chispa de esperanza, aguardando para ser transformada en llama. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Y ustedes tampoco deben permitirlo. Si están viviendo su propio infierno personal, sepan que existe un camino hacia afuera. Puede no ser fácil, puede exigir coraje, puede parecer imposible, pero existe. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. El ser humano tiene una capacidad increíble de renacer de las propias cenizas, de encontrar luz donde solo había sombras. Si están pasando por momentos difíciles, recuerden, en cualquier parte del mundo existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busquen información sobre recursos de protección en su región. La comunidad a su alrededor puede ser su primer puerto seguro. No tengan vergüenza de pedir ayuda. Eso no es debilidad. Es el primer paso para la liberación. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. El verdadero final es aquel que elegimos escribir, incluso cuando las primeras páginas fueron escritas por manos crueles. Mis queridos oyentes, si mi historia tocó su corazón, les pido con toda la emoción de una sobreviviente, suscríbanse ahora a este canal y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano extendida para alguien que en este exacto momento está viviendo su propio cautiverio emocional o físico. Compartan inmediatamente este video, pues sus consecuencias pueden salvar vidas. La historia que acaban de oír puede ser exactamente lo que alguien necesitaba para encontrar el coraje y decir basta. Y déjenme en los comentarios la palabra silla para que yo sepa quién realmente escuchó esta historia hasta el final y está comprometido a ser parte de la solución. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Cada segundo puede hacer diferencia en la vida de alguien que está sufriendo en silencio.
así como yo sufrí por tantos años. Recuerden siempre, el fuego que parece destruir todo puede ser exactamente lo que nos libera para un nuevo comienzo. Y de las cenizas siempre renace la vida. Gracias por acompañarme en este viaje por los recuerdos. Les habla Neide Aparecida Figueroa para Memorias de las Abuelas. Hasta pronto.